Miré la pantalla de la computadora y el saldo en cero me golpeó más fuerte que una patada de mula. Marqué el número con mis dedos temblorosos, no de miedo, sino de pura rabia contenida. Lo necesitaba más que tú, mamá. Ya eres vieja. ¿Para qué quieres tanta plata si apenas sales de la finca?, me dijo Rogelio con esa voz que finge cariño, pero esconde veneno. Colgué el teléfono con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. Mi hijo cree que me robó los ahorros de mi vida, pero no sabe que esa cuenta era el cebo que el fiscal estaba esperando para cerrar la jaula. Soy Jacinta, tengo 78 años, y si pude levantar esta hacienda de las cenizas cuando enviudé, también puedo enseñarles a mis hijos que a la madre se le respeta, por las buenas o por las malas. El ventilador de techo giraba despacio sobre mi cabeza, cortando el aire pesado y húmedo de la tarde. Aquí en la finca La Esperanza, el calor no da tregua ni siquiera cuando el sol empieza a esconderse detrás de los cerros. Me quité los lentes de lectura y me froté el puente de la nariz, sintiendo la piel fina como papel de arroz bajo mis dedos callosos. Mis manos no son suaves. Nunca lo han sido. Son manos que han cargado bultos de café, que han curado caballos heridos y que han firmado cheques para pagar nóminas de 50 peones durante décadas. Pero mi hijo Rogelio parece haber olvidado de dónde viene esa fuerza. Para él, solo soy una vieja sentada en una silla de mimbre, esperando el final de los días. Volví a mirar la pantalla. 0 pesos con 0 centavos. La cuenta terminada en 408 estaba vacía. No era mi cuenta principal, gracias a Dios y a mi desconfianza natural, esa que heredé de mi padre y perfeccioné con los años. Pero era una cuenta con una suma considerable, lo suficiente para comprar un buen tractor, o en manos de un irresponsable como mi hijo, para perderse en apuestas y lujos vacíos en la capital. Rogelio siempre fue el más vivo de mis 3 hijos, o al menos eso creía él. Mientras sus hermanas, Carmela y Lucía, se quedaron cerca, trabajando la tierra o enseñando en la escuela del pueblo, Rogelio salió disparado hacia la ciudad tan pronto cumplió los 18. Quería ser empresario, quería mundo. Yo se lo di. Le pagué estudios, le financié sus primeros 3 negocios fallidos y siempre estuve ahí para limpiar sus desastres. Pero la gratitud es una planta que no crece en tierra estéril, y el corazón de mi hijo hace tiempo que se secó. «¿Aló?», contestó al tercer timbrazo. Se escuchaba ruido de fondo, música, risas, copas chocando. Estaba celebrando. Seguramente celebraba mi dinero. «Rogelio», dije, seca. Mi voz no tembló. Hace años que aprendí que mostrar debilidad ante los depredadores es una invitación a que te coman. La cuenta del Banco Agrario está vacía. Hubo un silencio breve al otro lado, seguido de una risa nerviosa, de esas que usan los cobardes para ganar tiempo. «Ay, mamá, qué intensa eres. ¿Ya revisaste bien? A veces el sistema falla. Tú sabes que allá en el monte el internet es una porquería». «El sistema funciona perfectamente, Rogelio. La transferencia se hizo ayer a las 3 de la tarde. A tu cuenta personal». Suspiró, un sonido largo y exasperado, como si estuviera hablando con una niña caprichosa y no con la mujer que le dio la vida y le pagó los dientes perfectos con los que sonríe. «Mira, mamá, voy a serte sincero. Sí, lo tomé. Tengo una oportunidad de inversión increíble, algo de criptomonedas o no sé qué. Tú no entenderías de estas cosas modernas. Lo necesitaba urgente y tú... Bueno, tú tienes la finca, tienes la pensión de papá. ¿Estás bien? ¿Sin mi permiso, Rogelio?», pregunté, apretando el puño sobre el escritorio de caoba. «Mamá, por favor, eres una mujer mayor, ya eres vieja. ¿Para qué quieres ese dinero ahí estancado? ¿Para comprar medicinas? Yo te las compro. ¿Para arreglar el techo? Yo mando a alguien. El dinero tiene que circular. Además, es herencia de papá, técnicamente también es mío. Tu padre murió hace 15 años y todo quedó a mi nombre para que yo lo administrara», le recordé, sintiendo un frío en el estómago que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. «Eso es robo, hijo. Es un préstamo familiar, mamá. No seas dramática. Te lo devuelvo cuando se triplique. Ahora tengo que colgar. Estoy en una reunión importante. Besos a las tías». Y colgó, así, sin más. Me dejó con el teléfono en la mano y el sonido de tú taladrándome el oído. Me quedé inmóvil un rato largo. Afuera, los grillos empezaban su concierto nocturno
y escuchaba a los perros ladrar a lo lejos, seguramente espantando algún armadillo. Me levanté despacio. Las rodillas me dolieron, como siempre cuando va a llover, pero me obligué a caminar erguida. Fui hasta la ventana y miré mis tierras. Hectáreas de cafetales que habíamos levantado con sudor y lágrimas. Rogelio veía esto y solo veía signos de pesos. Yo veía historia, veía sacrificio. Caminé hacia la vitrina donde guardo mis tesoros. No son joyas ni porcelanas finas. Son cosas que cuentan quién soy. Allí, sobre un paño de terciopelo gastado, descansa mi vieja balanza de pesar granos, esa de bronce que usaba mi abuelo. Al lado, una colección de llaves de hierro oxidadas, las llaves de las primeras bodegas que construimos. Tomé una de las llaves, fría y pesada, y la apreté en mi mano hasta que el metal se me clavó en la palma. El dolor me ayudó a pensar. Rogelio tenía razón en una cosa. Soy vieja. Tengo las canas, las arrugas y los dolores que lo demuestran. Pero se equivocó en lo más importante. Creyó que ser vieja significa ser estúpida. Creyó que la vejez me había ablandado el cerebro, que ya no era la Jacinta que negociaba con los camioneros a punta de carácter, la que sacó a los invasores de tierras, parándose en la entrada con nada más que su presencia y una escopeta descargada. La cuenta que vació no era una cuenta cualquiera. Hace 6 meses recibí una visita. Un auditor del gobierno, un hombre joven y serio, vino a verme por unas irregularidades en una cooperativa agrícola de la que fui tesorera honoraria hace años. Alguien había estado usando mi nombre y mis antiguas credenciales para lavar dinero a través de préstamos agrarios falsos. Al principio, el miedo me paralizó. A mi edad, la idea de la cárcel o de un escándalo es aterradora. Pero el auditor, el señor Cárdenas, se dio cuenta rápido de que yo no tenía nada que ver. Doña Jacinta, me dijo aquel día, tomando un café en este mismo despacho, alguien muy cercano a usted está usando sus firmas digitales, alguien que tiene acceso a sus claves. No necesité ser adivina. Solo 3 personas tenían acceso a mis cosas, mis 2 hijas y Rogelio. Carmela y Lucía son incapaces de robarse un dulce. Rogelio, en cambio, vendería su alma por un auto deportivo. El señor Cárdenas y yo ideamos un plan. Fue doloroso. Ninguna madre quiere tenderle una trampa a su propio hijo. Es contra natura. Uno quiere protegerlos, incluso de ellos mismos. Pasé noches enteras sin dormir, rezando el rosario, pidiéndole a la Virgen que me diera otra señal, que fuera un error, que Rogelio no fuera un delincuente. Pero las pruebas eran claras. Falsificación de documentos, desvío de fondos de subsidios. Si yo no colaboraba, la que iría presa sería yo, o al menos perdería la finca para pagar las multas. Necesitamos flagrancia, doña Jacinta, me explicó el fiscal asignado al caso semanas después. Necesitamos que él mueva una suma importante de una cuenta monitoreada directamente a una cuenta suya, sin intermediarios, que demuestre que tiene el control total y la intención de apropiación. Así que abrí esa cuenta. Le puse un nombre tentador en la banca en línea. Fondo de retiro. Libre disponibilidad. Dejé la contraseña anotada en una libreta que sabía que Rogelio revisaría la última vez que vino a visitarme, que en realidad fue para pedirme que le avalara un crédito. Yo sabía que él la vería. Yo sabía que la codicia le ganaría. Durante semanas, el dinero estuvo ahí, quieto. Cada mañana revisaba, con el corazón en la boca, esperando que el saldo siguiera intacto. Una parte de mí, la parte de madre, deseaba que él nunca lo tocara. Deseaba que me demostrara que yo estaba equivocada, que era una vieja paranoica y mal pensada, que mi hijo tenía principios. Pero hoy, la realidad me dio la bofetada. No solo lo tomó con arrogancia. Ya eres vieja, ¿para qué lo quieres? Esa frase retumbaba en las paredes de mi oficina. No fue necesidad, fue desprecio. Me considera un trasto inútil al que se le puede saquear porque ya va de salida. Me senté de nuevo en mi silla de cuero, esa que cruje con cada movimiento. Abrí el cajón derecho del escritorio y saqué una carpeta azul. Adentro estaba el número directo del fiscal Martínez. Mis manos ya no temblaban. Ahora estaban firmes, como cuando tengo que podar una rama enferma para que no mate al árbol completo. Porque eso es lo que es esto, una poda. Rogelio es la rama podrida. Si no lo corto ahora,
Terminará consumiendo todo lo que construí, dejará a sus hermanas en la calle y manchará el apellido de su padre con sus negocios sucios. Miré la foto familiar que tengo sobre el escritorio. Estamos todos, hace 20 años. Rogelio sonríe abrazado a mí. Parece un buen muchacho. Se me aguaron los ojos. No voy a mentir. Duele. Duele como si me arrancaran una extremidad sin anestesia. Pero el dolor no me detiene. El dolor es solo un recordatorio de que estoy viva. Marqué el número del fiscal. «Doctor Martínez», dije cuando contestó, con mi voz resonando fuerte y clara en la habitación vacía. «Soy Jacinta Mondragón. El pájaro cayó en la trampa. Se llevó todo». Escuché al fiscal dar instrucciones a alguien al otro lado de la línea antes de responderme. «Lo siento mucho, doña Jacinta. Sé que esto es difícil. Procederemos de inmediato. ¿Está segura de que quiere seguir adelante? Una vez que emitamos la orden, no habrá vuelta atrás. Será un delito federal por el origen de los fondos marcados». Cerré los ojos un momento. Imaginé a Rogelio en su fiesta, brindando con champán comprado con mi dinero, riéndose de su madre, la vieja, que no entiende nada. Imaginé su cara cuando llegara la policía. «Proceda, doctor», respondí, abriendo los ojos y clavando la vista en la oscuridad de la noche que se tragaba mis cafetales. Mi hijo necesita aprender una lección que olvidé enseñarle cuando era niño, que en esta vida todo se paga, y que a esta vieja todavía le quedan muchos cartuchos por quemar. Colgué el teléfono y me serví un vaso de agua. El agua estaba tibia, pero me supo a gloria. Me sentía ligera, como si me hubiera quitado un saco de piedras de la espalda. La tristeza seguía ahí, agazapada en un rincón de mi pecho, pero la determinación era más grande. Mañana será otro día en la finca. Tendré que levantarme a las 5, revisar el secado del grano y hablar con el capataz sobre la cerca del potrero norte. La vida sigue. La tierra no espera a nadie, y yo tampoco. Rogelio cree que me ha quitado algo valioso, pero solo se ha llevado dinero. Lo que él no sabe es que acaba de perder algo que no se compra con ninguna criptomoneda del mundo: la protección de su madre. Me levanté y apagué la computadora. La pantalla negra reflejó mi rostro por última vez. Ya no veía a una anciana vulnerable. Veía a la patrona de La Esperanza, y la patrona acaba de declarar la guerra. El sol todavía no había despuntado sobre los cerros cuando mis ojos se abrieron en la oscuridad. Eran las 4:30 de la mañana, la hora en que mi cuerpo, acostumbrado a décadas de disciplina militar, decidía que el descanso había terminado. Por un instante, solo un breve y misericordioso instante, olvidé lo que había pasado la noche anterior. Olvidé la traición, el teléfono colgando, la voz burlona de Rogelio. Pero luego, la realidad cayó sobre mi pecho como un bulto de café húmedo, dificultándome la respiración. Me senté en el borde de la cama. Mis pies buscaron las pantuflas de lana en el suelo frío de baldosas rojas. Mis articulaciones crujieron, una sinfonía de huesos viejos que protestaban por el movimiento. Rogelio tenía razón en eso. Soy vieja. Mis rodillas son un mapa de dolores que predicen la lluvia mejor que cualquier noticiero, y mi espalda carga con el peso de 78 años de gravedad. Pero lo que mi hijo, en su infinita arrogancia urbana, no entiende es que la vejez no es sinónimo de caducidad. La vejez en el campo es resistencia. Es como los árboles de Guayacán que tenemos en el lindero norte. La corteza puede estar agrietada y gris, pero la madera de adentro es tan dura que rompe las hachas de los que intentan tumbarlos. Me lavé la cara con agua fría del aguamanil de cerámica que conservo en la mesa de noche, ignorando el baño moderno que mis hijas insistieron en construirme hace años. El choque térmico me despertó del todo. Me miré en el espejo ovalado. Unas ojeras profundas marcaban mi rostro, surcos oscuros bajo unos ojos que, sin embargo, brillaban con una lucidez peligrosa. «Vieja», susurré a mi reflejo, probando la palabra, masticándola. «Vieja, sí. Estúpida, no». Salí a la cocina. El silencio de la casa grande era absoluto, solo roto por el zumbido de la nevera. Puse a colar el café en la greca de tela, como me gusta, negro y fuerte, sin azúcar, ese líquido oscuro que llamamos tinto, y que es la sangre que mueve esta finca. Mientras el aroma a café recién hecho inundaba la cocina, me senté en la mesa de madera maciza y abrí mi libreta de cuentas. No la computadora, esa ya había cumplido su función de cebo.
Saqué mi libreta de cuero negro, esa donde anoto con pluma fuente lo que realmente importa, la producción real, los nombres de los jornaleros de confianza, los teléfonos que no aparecen en el directorio. La invisibilidad de la vejez es un arma curiosa. Durante los últimos años, noté cómo la gente empezaba a hablar delante de mí como si yo fuera un mueble más. Los proveedores discutían precios inflados, creyendo que la abuela no entendía de matemáticas. Los peones jóvenes bromeaban sobre sus escapadas sin saber que yo conozco cada atajo de la vereda. ¿Y Rogelio? Rogelio cometió el error de creer que mi mundo se había reducido a tejer y rezar. Bebí el primer sorbo de café y sentí cómo el calor me bajaba por la garganta, dándome fuerzas. Tenía que evaluar mis recursos, no los económicos. Esos estaban comprometidos en la trampa o seguros en fideicomisos que Rogelio ni siquiera sospechaba que existían. Tenía que evaluar mis recursos humanos y estratégicos. A las 5:30 escuché el motor de la camioneta de Eliseo, mi capataz, acercándose por el camino de grava. Eliseo es un hombre de pocas palabras, con la piel curtida por el sol y una lealtad que no se compra con dinero. Ha estado conmigo desde que enterramos a mi esposo. Él sabe que si la esperanza cae, caemos todos. Salí al porche. El amanecer teñía el cielo de naranjas y violetas violentos. Eliseo se quitó el sombrero al verme, un gesto automático de respeto que Rogelio había perdido hacía años. «Buenos días, patrona», dijo apoyándose en el barandal. «¿Cómo amaneció?» «Como un roble, Eliseo». «Pero con ganas de cortar maleza», respondí, mirándolo fijamente. «Necesito que prepares la camioneta vieja, la bestia. Voy a bajar al pueblo». Eliseo arqueó una ceja. Rara vez conducía yo misma últimamente, y menos esa camioneta Toyota del año 80 que guardábamos para cargas pesadas. ¿Quiere que la lleve, doña Jacinta? El camino está feo con las lluvias de ayer. No, necesito ir sola. Y necesito que te quedes aquí. Hoy no entra nadie a la casa principal, Eliseo. Nadie. Ni siquiera si dicen que vienen de parte de mis hijos. Si aparece Rogelio. Hice una pausa, tragando el amargor de pronunciar su nombre. Si aparece Rogelio, no le abres el portón grande, que espere afuera como cualquier vendedor. Eliseo me miró con sus ojos oscuros, leyendo entre líneas. No hizo preguntas. En el campo, uno aprende a respetar los silencios de los patrones. ¿Entendido? ¿Reviso los linderos? Revisa todo. Y dile a los muchachos que hoy se paga el jornal en efectivo. Nada de transferencias. Voy al banco a sacar la nómina. Quiero que todos estén contentos y tranquilos. Se avecina tormenta, Eliseo. Cuando él se fue, volví adentro para vestirme. No me puse los vestidos de flores que uso para recibir a las visitas de la iglesia. Fui al fondo del armario y saqué un pantalón de dril oscuro, una camisa blanca almidonada y mis botas de cuero, esas que mandé a remendar 3 veces y que se amoldan a mis pies como una segunda piel. Me recogí el pelo blanco en un moño apretado, sin dejar ni una hebra suelta. Me coloqué el reloj de pulsera de mi marido, grande y pesado, en mi muñeca delgada. Antes de salir, fui al despacho y abrí la caja fuerte empotrada detrás del cuadro de la Virgen del Carmen. Allí no había dinero, había papeles. Saqué la escritura original de la finca, el testamento que redacté hace 5 años y, lo más importante, un poder general que le había otorgado a Rogelio hacía una década, cuando todavía creía en él. Era un papel viejo, amarillento. Lo miré con desprecio. Ese papel era la única arma real que él tenía, más allá del robo digital. Si él decidía vender tierras a mis espaldas usando este poder, podría causarme un daño irreparable antes de que la justicia lo detuviera. Con los documentos en un maletín de cuero sobado, salí al patio. La bestia estaba allí, ronroneando. Me subí, sintiendo la vibración del motor diésel en los huesos. Al agarrar el volante, sentí una oleada de poder. Este no era el volante suave y asistido de los carros modernos de Rogelio. Este exigía fuerza, exigía brazos firmes. Metí primera y la camioneta respondió con un tirón brusco, avanzando hacia la salida de la finca. El camino hacia el pueblo era una serpiente de barro y piedras. Mientras conducía, esquivando baches con una destreza que mis manos recordaban mejor que mi cerebro, pensé en la estrategia.
El fiscal Martínez haría su trabajo en la ciudad, rastreando el dinero, congelando cuentas, preparando la orden de captura. Pero mi trabajo era aquí, en el terreno. Tenía que blindar el patrimonio, cerrar las compuertas. Llegué al pueblo justo cuando abrían los negocios. Parqueé la camioneta frente a la notaría, ocupando 2 espacios sin querer, pero sin importarme. La gente me saludaba al pasar. «Buenos días, doña Jacinta». «Bendición, doña Jacinta». Yo asentía, seria, impenetrable. Entré a la oficina del notario, don Anselmo, un hombre contemporáneo mío, con más barriga que pelo y un amor desmedido por los puros. Su secretaria intentó decirme que tenía que esperar, pero seguí de largo hasta empujar la puerta de su despacho. «Jacinta, mujer, qué milagro», exclamó Anselmo, intentando levantarse de su silla con dificultad. «Pensé que ya no bajabas de la montaña». «Si Mahoma no va a la montaña viene y te aplasta, Anselmo», dije, sentándome frente a él y poniendo el maletín sobre su escritorio con un golpe seco. «Necesito revocar un poder. Ahora mismo». Anselmo notó mi tono. Su sonrisa social se desvaneció. ¿El de Rogelio? El de ese mismo. «Jacinta». Anselmo se quitó los lentes y los limpió con su corbata. Ya era hora. He escuchado rumores. Dicen que el muchacho anda en malos pasos en la capital. Deudas de juego, inversiones fantasmas. Me preocupaba que tuviera firma sobre La Esperanza. Sentí un frío en la nuca. ¿Rumores? ¿Hasta aquí habían llegado? Y yo, la madre, la supuesta matriarca que todo lo ve, había sido la última en enterarse de la magnitud del desastre. La vergüenza me quemó las mejillas, pero la transformé en combustible. «Haz el acta, Anselmo. Revocación total. Y quiero que mandes copia certificada a todos los bancos de la región y al registro de instrumentos públicos antes del mediodía. Que no pueda vender ni una gallina a mi nombre». Mientras Anselmo tecleaba con 2 dedos en su vieja máquina de escribir, porque él, como yo, desconfía de las nubes digitales, mi mente voló hacia mis hijas, Carmela y Lucía. Tenía que protegerlas también. Ellas vivían en casas que estaban en terrenos segregados de la finca matriz. Si Rogelio caía, y caería fuerte, los acreedores vendrían como buitres buscando cualquier cosa que llevara el apellido Mondragón. «Anselmo», interrumpí el tableteo de las teclas. «¿Cuánto tardaría en hacer un traspaso de nuda propiedad de los lotes de las muchachas? Quiero que las escrituras estén a su nombre hoy mismo, reservándome yo el usufructo vitalicio. Eso toma tiempo, Jacinta. Los impuestos, el registro. Pago el doble por el trámite express. Y tú tienes amigos en la oficina de registro. Muévete, viejo zorro. No tengo tiempo». Salí de la notaría 1 hora después con los documentos firmados y sellados. El sol ya estaba alto y picaba en la piel. Crucé la plaza hacia el Banco Agrario. Allí fue diferente. El gerente es un tipo nuevo, joven, de esos que usan trajes brillantes y zapatos en punta. Me miró con cierta condescendencia cuando entré en su oficina, probablemente juzgando mis botas embarradas y mi ropa de trabajo. «Doña Jacinta, qué placer. ¿Viene a renovar algún CDT?», preguntó con esa sonrisa de plástico. «Vengo a retirar la nómina en efectivo y a cerrar 2 cuentas corrientes». El joven parpadeó. «Pero, doña Jacinta, mover tanto efectivo es peligroso». «Y cerrar cuentas. Ahora tenemos unas tasas preferenciales si mantiene el saldo». Me incliné sobre su escritorio, invadiendo su espacio personal. Olía a loción barata y a ambición. «Joven, escúcheme bien. El dinero es mío. El banco trabaja para mí, no yo para el banco. Quiero mi dinero en billetes grandes y quiero los certificados de cancelación de cuenta ahora. Y otra cosa, si alguien llama preguntando por mis saldos, sea quien sea, incluso si dice ser mi hijo, y usted suelta una sola cifra, le juro por la memoria de mi madre que compro este banco solo para despedirlo». El muchacho tragó saliva ruidosamente. 5 minutos después, salí con un sobre manila grueso y la satisfacción de haber cortado otro hilo de la red. De regreso a la camioneta, me sentí agotada. La adrenalina empezaba a bajar y el cansancio de la edad, ese que Rogelio tanto despreciaba, volvía a reclamar su cuota. Me apoyé un momento en el capó caliente de La Bestia. La plaza del pueblo bullía de vida, vendedores de frutas, niños corriendo, mototaxis pitando. La vida seguía
indiferente a mi tragedia doméstica. Fue entonces cuando lo vi. Estacionado en la esquina opuesta, medio oculto por un camión de repartos, había un auto negro, vidrios polarizados, placas de la ciudad. No encajaba en nuestro pueblo polvoriento. Un hombre estaba recostado en la puerta, fumando, mirando fijamente hacia la notaría de donde yo acababa de salir. Llevaba gafas oscuras y una camisa demasiado ajustada. Mi instinto, afilado por años de lidiar con plagas y ladrones de ganado, se disparó. Ese hombre no era turista. Ese hombre estaba vigilando. ¿A quién? ¿A mí? ¿O buscaba a Rogelio? Si Rogelio debía dinero a gente peligrosa y ellos sabían que su madre tenía tierras, entonces el problema no era solo legal, el problema era físico. Rogelio, en su estupidez, no solo me había robado, había traído a los lobos a la puerta de mi casa. Subí a la camioneta tratando de no mirar directamente al auto negro. Arranqué el motor y salí despacio, controlando el temblor de mis manos. No de miedo, me repetí, de ira. Conduje de vuelta a la finca, pero esta vez no miraba el paisaje. Miraba por el retrovisor. El auto negro no me siguió, pero su presencia se quedó grabada en mi retina. Al llegar a La Esperanza, Eliseo me abrió el portón. Entré y apagué el motor. El silencio del campo me recibió, pero ya no me parecía pacífico. Me parecía una calma tensa, la que precede al huracán. Entré a la casa y fui directo al teléfono fijo. Marqué el número de Carmela. Hija, ven a la casa grande, trae a Lucía y traigan a los niños. ¿Mamá? ¿Pasa algo? Te oyes rara. No pasa nada que no pueda arreglar. Pero las quiero aquí. Hoy vamos a cenar sancocho como antes y se van a quedar a dormir. Pero mamá, los niños tienen escuela mañana. He dicho que vengan. Mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía. Un latigazo que cortó la objeción de mi hija. Es una orden, Carmela. Las espero en 1 hora. Colgué. Me senté en mi sillón de cuero, con el sobre del dinero en el regazo y los documentos de la notaría en la mesa. Rogelio pensaba que yo era una anciana indefensa, sentada sobre una pila de dinero. Pensaba que vaciar esa cuenta era el golpe maestro. Pobre diablo. No sabía que esa cuenta era solo la punta del iceberg. Miré mis manos. Manos de vieja, sí. Manos con manchas de la edad y venas prominentes. Pero eran las manos que habían sostenido esta familia cuando todo se derrumbaba. El plan estaba en marcha. La trampa legal del fiscal estaba puesta. El blindaje financiero estaba hecho. Ahora faltaba la defensa del territorio. Me levanté y fui hacia el armario donde guardamos las herramientas que no son de labranza. Allí, envuelta en un paño de aceite, estaba la vieja escopeta de repetición de mi marido. No la había usado en 15 años. La tomé, sintiendo el peso familiar del acero y la madera. Comprobé el mecanismo. Estaba impecable. Eliseo la había mantenido bien. Saqué una caja de cartuchos del estante superior. Ya eres vieja. ¿Para qué lo quieres?, me había dicho Rogelio. Cargué el primer cartucho con un clac metálico que resonó en la habitación vacía. Lo quiero para sobrevivir, hijo mío, dije al aire. Lo quiero para asegurarme de que, cuando vengas a reclamar lo que crees que es tuyo, te encuentres con que la vieja todavía tiene dientes. Me senté de nuevo, con el arma descansando sobre mis rodillas, mirando hacia la entrada de la finca a través de la ventana. La tarde empezaba a caer y las sombras se alargaban sobre los cafetales. Estaba cansada, sí. Me dolía la espalda, sí. Pero estaba despierta. Más despierta que nunca. Y estaba esperando. La lluvia comenzó a caer justo cuando los faros del auto de Carmela iluminaron el camino de entrada. No era una llovizna tímida, sino un aguacero de esos que golpean el techo de zinc como si quisieran derribar la casa, una tormenta cerrada que borraba los cerros y convertía la noche en una boca de lobo. Me quedé en el porche, con la escopeta descargada pero a la mano, recostada contra la pared detrás de la maceta de helechos, invisible para quien no supiera dónde mirar. Mis hijas bajaron corriendo, tapándose las cabezas con periódicos viejos, seguidas por mis 3 nietos que reían como si aquello fuera una aventura y no un refugio de emergencia. ¡Mamá!, gritó Lucía empapada mientras empujaba a los niños hacia adentro. ¡Qué tormenta! ¿Estás bien? Nos asustaste con esa llamada. Las abracé. Olían a lluvia y a jabón barato, olores de gente honrada. Cerré la puerta principal y pasé los 3 cerrojos.
el de arriba, el de abajo y la tranca de madera transversal que mi difunto esposo instaló durante la época de la violencia. Estoy bien, mentí, aunque la tensión me tenía los hombros duros como piedras. Solo quería tenerla cerca. Con este clima, los caminos se ponen peligrosos y no quería que estuvieran solas allá abajo. Carmela, que siempre ha sido la más perspicaz, miró de reojo la escopeta medio escondida tras los helechos antes de que yo cerrara la puerta del todo. No dijo nada, pero sus ojos se oscurecieron. Ella sabe que en La Esperanza no se sacan las armas para limpiar el polvo. Serví el sancocho. El vapor de la olla grande empañó los vidrios de la cocina y por un momento, con el ruido de las cucharas y las risas de los niños pidiendo más aguacate, pareció una noche normal. Pero mi mente estaba en otro lado. Estaba en la pantalla de mi celular, que vibraba en mi bolsillo cada 5 minutos con notificaciones del banco. No eran mensajes de alarma, eran las confirmaciones silenciosas de la ejecución de mi plan. Movimiento detectado. Transferencia saliente. Destino. Cuenta externa. Monto. Totalidad del saldo disponible. Rogelio no había perdido el tiempo. Seguramente, en su euforia de nuevo rico, estaba moviendo el dinero de la cuenta trampa a otras cuentas, dispersándolo, creyéndose un genio de las finanzas. Lo que él no sabía es que cada movimiento digital dejaba una huella indeleble, un rastro de migas de pan que llevaba directo a la puerta de su celda. A las 9 de la noche, cuando los niños ya dormían amontonados en la habitación de huéspedes y mis hijas lavaban los platos, mi teléfono sonó. Era el fiscal Martínez. Salí al pasillo, lejos del oído de las muchachas. La lluvia había bajado de intensidad, quedando en un repiqueteo constante y monótono. «Doña Jacinta», dijo la voz grave al otro lado. «Ya lo tenemos». «¿Lo movió?», pregunté en un susurro. «Todo». Y cometió el error de novato que esperábamos. Hizo una transferencia directa a una cuenta en un paraíso fiscal que ya teníamos marcada por la DEA en otra investigación. Al mezclarse con esos fondos, su hijo acaba de activar alertas internacionales. Ya no es solo un robo doméstico, doña Jacinta. Es lavado de activos. Sentí que las piernas me flaqueaban y tuve que apoyarme en la pared. Una cosa es querer darle una lección a un hijo descarriado, y otra muy distinta es saber que lo estás empujando al abismo. Pero recordé su voz. «Ya eres vieja, ¿para qué lo quieres?». Recordé el auto negro vigilando en el pueblo. Recordé que si no lo detenía yo, lo detendrían los usureros, y esos no usan esposas ni abogados, usan plomo. «Proceda, fiscal», dije cerrando los ojos. «¿Cuándo lo detienen?». «La orden de captura sale mañana a primera hora, pero antes vamos a congelar todo. En este momento, nuestros técnicos están bloqueando no solo la cuenta que él vació, sino todas las cuentas vinculadas a su número de identificación fiscal, tarjetas de crédito, cuentas de ahorro, inversiones. En 10 minutos, su hijo será financieramente inexistente». «Gracias, doctor». Colgué. Me quedé un momento en la penumbra del pasillo, mirando las fotos de mis hijos colgadas en la pared. Ahí estaba Rogelio en su graduación, con la toga y el birrete, sonriendo como si fuera a comerse el mundo. Ahora el mundo se lo estaba comiendo a él. Volví a la cocina. Carmela y Lucía estaban sentadas a la mesa con 2 tazas de café humeante. «Mamá», dijo Lucía sin rodeos, «vimos los papeles de la notaría sobre la mesa del despacho. ¿Por qué pusiste las tierras a nuestro nombre hoy?». Me senté frente a ellas. Tomé las manos de ambas. Esas manos trabajadoras que se parecían tanto a las mías cuando yo tenía su edad. «Porque se avecina una tormenta peor que la de afuera, hijas, y necesito que ustedes estén a salvo. Les conté lo necesario. No les dije que su hermano iba a ir a la cárcel. No tuve el corazón para eso todavía. Les dije que Rogelio tenía deudas peligrosas, que había intentado hipotecar la finca a mis espaldas y que yo había tenido que blindar el patrimonio. Les hablé del auto negro en el pueblo. El rostro de Carmela palideció. «¿Por eso la escopeta?». «Por eso la escopeta y por eso Eliseo está haciendo guardia en el portón», confirmé. «Rogelio cometió errores graves. Yo estoy solucionándolos a mi manera, pero necesito que ustedes confíen en mí y no contesten el teléfono si él llama». En ese preciso instante, el teléfono fijo de la sala empezó a sonar. El timbrazo estridente rompió la atmósfera íntima de la cocina. 1,
2, 3 veces. Nadie se movió. Debe ser él, susurró Lucía. Déjenlo sonar, ordené. Pero el teléfono cayó y al instante empezaron a sonar los celulares. El de Carmela, el de Lucía y finalmente el mío. Miré la pantalla. Hijo, respiré hondo. Era hora de la segunda fase, la confrontación indirecta. Contesté. ¿Mamá? La voz de Rogelio sonaba distinta a la de la tarde. Ya no había arrogancia, había una nota aguda de histeria. Mamá, algo pasa con el banco. ¿Qué pasa, hijo? Respondí con una calma glacial, volviendo a sentarme en mi sillón de cuero. ¿No decías que el sistema funcionaba perfecto? No, no entiendes. Fui a pagar la cuenta en el restaurante y la tarjeta rebotó. Fui al cajero y me tragó la tarjeta. Intento entrar a la app y me dice, usuario bloqueado por seguridad. Mamá, tú hiciste algo. Tú llamaste al banco, ¿verdad? Diles que desbloqueen eso ya. Tengo gente esperando un pago importante. Ahí estaba, el miedo. Yo no he llamado a nadie, Rogelio. Te dije que esa cuenta era mía, que era dinero de la finca. Tú te lo llevaste. Quizás el banco notó un movimiento extraño. Es mucho dinero para alguien que no declara ingresos, ¿no crees? No te hagas la tonta, gritó, y escuché el pánico real en su garganta. Tú sabes algo. Ese dinero era para una inversión. Si no pago esta noche, pierdo la oportunidad. Y son gente con la que no se juega. Pues parece que jugaste y perdiste, hijo. Mamá, por Dios. Su voz se quebró. No es una inversión cualquiera. Debo dinero. Si no pago, me van a matar. Mis hijas me miraban con los ojos desorbitados, escuchando los gritos que salían del auricular. Sentí una punzada de dolor en el pecho, pero me mantuve firme. Si cedía ahora, si le daba dinero, solo alimentaría a la bestia que lo perseguía. La única forma de salvarle la vida era que la justicia llegara primero que los cobradores. Rogelio, dije, endureciendo la voz, te advertí, te dije que a la madre se le respeta. Ahora resuélvelo como el hombre que dices ser. Aquí, en La Esperanza, no hay dinero para tus vicios. Voy para allá, amenazó. Voy para allá y voy a sacar lo que me corresponde por las malas si es necesario. Aquí te espero, respondí, y colgué. El silencio que siguió fue sepulcral. ¿Viene para acá?, preguntó Carmela temblando. Que venga, dije levantándome. Está a 4 horas de camino, y con esta lluvia se tardará 6. Para cuando llegue ya será de día. Pero no fue Rogelio quien llegó primero. A eso de las 3 de la mañana, el ladrido frenético de los perros nos despertó. Eliseo golpeó la puerta trasera. ¡Patrona!, llamó. El carro negro. Está en la entrada. Rompieron el candado del portón de abajo. Me puse las botas en 2 segundos. Agarré la escopeta y una linterna potente. Ustedes no salen de este cuarto. Les dije a mis hijas, que se abrazaban a los niños dormidos. Llamen a la policía del pueblo. Digan que tenemos intrusos. No mencionen a Rogelio. Salí a la galería. La lluvia había parado, dejando una niebla espesa y fría. A lo lejos vi los haces de luz de unos faros subiendo por el camino de grava hacia la casa principal. Venían despacio, como tiburones en aguas bajas. Eran los acreedores. Rogelio, en su desesperación, debió haberles dicho que venía a buscar el dinero, o quizás ellos rastrearon que la madre tenía propiedades. No venían a cobrar, venían a saquear. Me paré en el escalón más alto del porche. Eliseo estaba a mi lado, con su machete en la mano y una expresión de piedra. «Prende los reflectores del patio, Eliseo», ordené. Cuando el auto estuvo a 20 metros, Eliseo accionó el interruptor. 4 focos halógenos potentes inundaron el patio de luz blanca, cegando al conductor. El auto frenó en seco, derrapando en el barro. Me llevé la culata de la escopeta al hombro. No apunté a los hombres, apunté al aire, pero mi postura era clara. 2 hombres se bajaron, cubriéndose los ojos con los brazos. Eran tipos de ciudad, con chaquetas de cuero y zapatos inadecuados para el fango. «Buscamos a Rogelio Mondragón», gritó uno de ellos, intentando parecer intimidante a pesar de estar encandilado. «Aquí no vive ningún Rogelio», grité de vuelta, mi voz resonando con la autoridad de 50 años mandando en estas tierras. «Esta es propiedad privada. Tienen 3 segundos para dar la vuelta antes de que suelte a los perros de presa y empiece a disparar a las llantas». «Sabemos que la vieja tiene plata»,
vociferó el otro, dando un paso adelante. Esta vieja tiene 78 años, mala puntería y muy poca paciencia, respondí y disparé al cielo. El estruendo del disparo retumbó en el valle como un trueno. Los pájaros salieron volando de los árboles cercanos. Los hombres se agacharon por instinto. «El próximo va al radiador», advertí, cargando el siguiente cartucho con un sonido metálico que se escuchó claro en la noche. «¡Lárguense! La policía ya viene en camino». No era una amenaza vacía. A lo lejos, en la carretera principal, se empezaron a ver las luces azules y rojas de la patrulla rural. El fiscal Martínez no solo había congelado las cuentas, había puesto una alerta de prioridad sobre mi finca. Los hombres del auto negro vieron las luces. Me vieron a mí parada como una estatua de la venganza bajo la luz de los reflectores y tomaron la decisión inteligente. Se subieron al auto, dieron reversa atropelladamente y salieron disparados cuesta abajo. Bajé el arma. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi corazón latía con un ritmo fuerte y constante. Eliseo me miró y escupió al suelo. «Berracos cobardes. Creen que porque una mujer tiene canas es blanda. El mundo ha olvidado de qué estamos hechas las mujeres de antes, Eliseo», dije, mirando cómo las luces de la patrulla se acercaban. Pero esta noche se lo recordamos. Entré a la casa. Mis hijas estaban pálidas, asomadas a la ventana. «Se fueron», les dije dejando la escopeta en el paragüero. «Ya pueden respirar». Me serví un vaso de agua y miré el reloj. Eran las 4 de la mañana. Faltaba poco para el amanecer. Mi celular vibró de nuevo. Un mensaje de texto. No era del banco, ni del fiscal. Era de Rogelio. «Mamá, perdóname. Estoy llegando al peaje. No tengo gasolina. Las tarjetas no pasan. Tengo miedo». Leí el mensaje y sentí una tristeza infinita, profunda como un pozo. Mi niño, mi muchacho arrogante, reducido a un niño asustado en medio de la carretera. Pero no contesté. No le envié dinero. No le dije que viniera. Respondí con una sola frase, sabiendo que sería lo último que le diría antes de que la policía lo interceptara en el peaje, donde seguramente ya lo estaban esperando gracias al rastreo de su celular. Escribí con mis dedos torpes pero decididos. «El miedo es bueno, hijo. El miedo enseña lo que el amor no pudo». Dejé el teléfono sobre la mesa y me fui a la ventana a ver amanecer. El cielo empezaba a clarear, un gris pálido que prometía un día despejado después de la tormenta. Había ganado la batalla de esta noche. Había protegido mi tierra y a mis hijas. Pero la guerra no había terminado. Ahora venía la parte más difícil, ver caer a mi propia sangre y no extender la mano para levantarlo. Porque a veces, para que un hombre se enderece, tiene que tocar el fondo más duro y frío que exista. Y yo, Jacinta Mondragón, acababa de empujar a mi hijo al vacío, rezando para que le salieran alas antes de estrellarse. El amanecer llegó con una calma engañosa, de esas que se sienten como el aire quieto antes de que reviente un dique. La luz grisácea se filtró por las cortinas de encaje, iluminando el polvo que flotaba en la habitación como si fueran partículas de tiempo suspendido. No había pegado el ojo en toda la noche, sentada en el sillón con la escopeta sobre las piernas, vigilando el sueño de mis hijas y mis nietos como una leona vieja que ya no tiene garras afiladas, pero sí una mordida que tritura huesos. Me levanté despacio. Mis caderas protestaron con un chasquido seco, recordándome que la humedad de la tormenta se había metido hasta el tuétano. Dejé el arma descargada en el armero y fui a la cocina. Necesitaba café. Necesitaba que el amargo del grano tostado me quitara el sabor a ceniza que tenía en la boca. Carmela entró poco después, con los ojos hinchados y el cabello revuelto. «Mamá», dijo en voz baja, como si temiera romper el silencio. «¿Ya se fueron?» «Los buitres se fueron, hija, pero todavía falta que llegue la carroña», respondí, sirviéndole una taza. «Siéntate. Hoy no va a ser un día fácil». Eliseo entró por la puerta trasera, limpiándose las botas en el felpudo de yute. Traía el rostro serio, marcado por la vigilia. «Patrona, hay un carro subiendo. No es la policía. Es el BMW del joven Rogelio. Viene despacio. Parece que el motor está fallando». Asentí, sin dejar de revolver mi café con una cuchara de plata. «Déjalo entrar, Eliseo, pero no cierres el portón detrás de él. Vamos a necesitar la entrada libre muy pronto». Salí al porche.
El aire estaba fresco y olía a tierra mojada y a guayabas maduras. Vi el auto de mi hijo aparecer por la curva de los mangos. No tenía la elegancia de siempre. Estaba sucio de barro hasta las ventanas, con un guardabarros colgando, probablemente resultado de algún golpe en la huida o en la desesperación de la noche. El motor tosió y se apagó justo frente a la escalinata de la casa, exhalando una nube de humo negro que manchó la pureza de la mañana. Rogelio bajó del auto. Nunca lo había visto así. Su traje de diseñador estaba arrugado, la corbata deshecha y tenía la cara desencajada, pálida, con una barba de 2 días que le daba un aspecto de náufrago. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, rojos, inyectados de furia y miedo. Subió los escalones de 2 en 2, ignorando a Eliseo, que se mantenía a una distancia prudente con la mano cerca del machete. «Tú», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Tú me hiciste esto». Mis hijas salieron detrás de mí, asustadas, pero levanté una mano para que se quedaran atrás. Esta era una conversación entre la creadora y su criatura. «Buenos días para ti también, hijo», dije, manteniendo la voz nivelada, fría como el agua de manantial. «Veo que lograste llegar. Pensé que te quedarías sin gasolina en el peaje». «Me bloquearon todo», bramó, llevándose las manos a la cabeza. «Todo, mamá». Fui a echar gasolina y la tarjeta denegada. Intenté sacar efectivo y el cajero se tragó mi plástico. Tuve que dejar mi reloj, mi Rolex, en pago por 5 galones de gasolina en una estación de mala muerte. Mi reloj. Un reloj comprado con dinero que no era tuyo, Rogelio. Él se detuvo, respirando agitadamente. Se acercó más, invadiendo mi espacio, tratando de usar su altura para intimidarme. Pero se le olvidó que yo me he enfrentado a toros sementales más bravos que él. «¿Qué hiciste?», sisenó entre dientes. «Llamé al banco. Me dijeron que mis cuentas están bajo investigación federal». «Federal, mamá. ¿Sabes lo que eso significa? Creen que estoy lavando dinero». Me quedé mirándolo, sintiendo una pena profunda, pero necesaria. «No creen, Rogelio. Saben». Él parpadeó, confundido por mi respuesta. «¿De qué hablas?». Metí la mano en el bolsillo de mi delantal y saqué el papel que el fiscal Martínez me había enviado por fax hacía 2 días, doblado en 4 partes. Lo desdoblé con cuidado y se lo extendí. «Léelo». Rogelio lo tomó. Sus ojos recorrieron las líneas y vi cómo el color desaparecía de su rostro, dejándolo grisáceo. Esto dice que la cuenta del Banco Agrario estaba marcada». «¿Qué era? ¿Un cebo?» «Era una trampa, hijo. Una trampa para ratones. Y el ratón tenía tanta hambre y tanta soberbia que ni siquiera olió el queso antes de morder». El papel cayó de sus manos al suelo húmedo del porche. Rogelio retrocedió, tambaleándose como si le hubiera dado una bofetada. ¿Tú me tendiste una trampa?», preguntó, con la voz quebrada, incrédula. «¿A tu propio hijo?». «A mi hijo ladrón», corregí, endureciendo el tono. «A mi hijo, que me dijo en mi cara que ya estaba vieja y que para qué quería mi dinero. A mi hijo, que falsificó mi firma durante meses. ¿Creías que no me iba a enterar? ¿Creías que porque tengo canas tengo el cerebro seco?». «Lo necesitaba», gritó de nuevo, pero ahora era un grito de desesperación, no de ataque. «Esa gente me va a matar, mamá. Los hombres del auto negro, los que vinieron anoche. Debo mucho dinero. Si no les pago hoy, soy hombre muerto. Esos hombres no van a tocarte un pelo, Rogelio». «¿Ah, no? ¿Y tú los vas a espantar con tus rezos? No sabes con quién me metí». «Lo sé perfectamente. Por eso hice lo que hice». Di un paso hacia él. A pesar de mis 78 años, sentí que crecía, que mi sombra se alargaba sobre él hasta cubrirlo. «Prefiero verte preso que muerto, Rogelio». Él me miró con horror. «¿Preso? El dinero que robaste de esa cuenta, al entrar en tus cuentas personales, se mezcló con fondos que la fiscalía ya estaba rastreando por otros delitos. Al moverlo a ese paraíso fiscal, activaste una alerta internacional. Ya no es un asunto familiar, hijo. Es un delito contra el Estado». «Me entregaste», sollozó cayendo de rodillas en el suelo de madera. «Tu propia sangre. Eres una bruja». «Soy tu madre», dije, sintiendo que las lágrimas me quemaban los ojos, pero negándome a derramarlas. «Y una madre hace lo que sea para que su hijo sobreviva, aunque eso signifique cortarle las piernas para que no corra hacia el abismo».
Esos hombres del auto negro no pueden cobrarle a un preso federal. Sus deudas quedan congeladas o pasan a ser incobrables porque tus activos están incautados. En la cárcel estarás seguro. Aquí afuera eres cadáver. Rogelio se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. Un llanto feo, ruidoso, de niño malcriado que por primera vez enfrenta una consecuencia real. En ese momento, el sonido de sirenas rompió la mañana. No era una, eran varias. Patrullas de la policía y una camioneta negra blindada del gobierno subían por el camino de grava. Mis hijas corrieron a mi lado. Lucía me agarró del brazo. «Mamá, ¿qué va a pasar?» «Justicia, hija, va a pasar justicia». Los vehículos se detuvieron detrás del auto de Rogelio. Varios agentes uniformados bajaron con armas largas, pero apuntando hacia el suelo. De la camioneta blindada bajó un hombre de traje gris, con gafas y un maletín. El fiscal Martínez. Rogelio levantó la cabeza. Al ver a la policía, intentó levantarse para correr, pero sus piernas no le respondieron. Se quedó allí, arrodillado en el barro y la madera, temblando. El fiscal subió los escalones y se detuvo frente a mí. Se quitó las gafas en señal de respeto. «Doña Jacinta, lamento que haya tenido que ser así. Haga lo que tenga que hacer, doctor», dije, entregándole una carpeta que tenía preparada sobre la mesa del porche. Contenía los registros de las veces que Rogelio había entrado a mi computadora, las fechas, las horas, la evidencia final de que no fue un error, sino premeditación. 2 agentes se acercaron a Rogelio. Lo levantaron sin delicadeza. «Rogelio Mondragón queda detenido por los delitos de fraude bancario, lavado de activos y falsificación de documento privado», recitó uno de los oficiales mientras le ponía las esposas. El sonido metálico del clic-clac resonó en el silencio del valle como un disparo. Rogelio me miró. Ya no había arrogancia, solo había un miedo infinito. «Mamá», suplicó. «Mamá, no dejes que me lleven. Diles que fue un error. Diles que me diste permiso». Me acerqué a él. Le acaricié la mejilla sucia con mi mano callosa, esa mano que le había cambiado los pañales, que le había curado las rodillas raspadas y que ahora firmaba su sentencia. «No puedo mentir, hijo. Te enseñé mejor que eso. Ahora vas a ir con estos señores. Vas a pagar lo que debes a la sociedad. Y cuando salgas, si sales siendo un hombre de bien, aquí estará tu madre esperándote con un plato de sancocho. Pero el Rogelio que robó a su madre, ese se muere hoy». «¡Mamá!», gritó mientras lo arrastraban hacia la patrulla. Lo vi entrar en el asiento trasero. Vi cómo golpeaba el vidrio con la cabeza. Vi cómo la patrulla daba la vuelta y se alejaba, llevándose a mi único hijo varón, al heredero que pudo ser y no fue. Cuando los vehículos desaparecieron y el polvo se asentó, sentí que las fuerzas me abandonaban. Me dejé caer en el sillón de mimbre. Carmela y Lucía se arrodillaron a mi lado, abrazándome, llorando en silencio. «Ya pasó», les dije, acariciándoles el cabello. «Ya pasó». Pero no había terminado todo. Faltaba una cosa más. A media mañana, cuando el sol ya picaba fuerte, llegó don Anselmo, el notario. Venía sudando, con su traje de lino arrugado. «Jacinta, mujer, qué alboroto en el pueblo. Dicen que se llevaron a Rogelio». «Así es, Anselmo. Vine a traerte las escrituras nuevas, las de las muchachas, y la revocación del poder». Puso los documentos sobre la mesa. Tomé la revocación, ese papel que le quitaba a Rogelio cualquier derecho sobre mis tierras, sobre mi ganado, sobre mi vida. Lo firmé con mano firme. «Hay algo más, Anselmo», dije. «Quiero que redactes un documento nuevo». «¿Un testamento?» «No, una constitución de patrimonio familiar inembargable. Quiero que la esperanza quede blindada, que nadie, ni mis hijas, ni mis nietos, ni mucho menos yo, pueda venderla o hipotecarla sin el consenso de todos los miembros de la familia mayores de edad. Y quiero que Eliseo figure en el consejo de administración». Mis hijas levantaron la cabeza, sorprendidas. Eliseo, que estaba en la esquina del porche, se quitó el sombrero. «Patrona, yo no soy familia. Eres más familia que el que acaban de llevarse esposado, Eliseo. Has defendido esta tierra con tu vida. Te has ganado el derecho a decidir sobre ella». Eliseo bajó la cabeza, ocultando la emoción en sus ojos oscuros. «Gracias, doña Jacinta». Me levanté y caminé hacia el borde del porche.
Miré mis tierras. Los cafetales brillaban con un verde intenso bajo el sol, lavados por la tormenta de anoche. Se veían fuertes, renovados. La invisibilidad se había roto. Durante años fui la vieja del rincón, la que firmaba cheques y tejía bufandas. Hoy, el pueblo entero, el banco, la fiscalía y mi propia familia sabían quién era realmente Jacinta Mondragón. Saqué mi viejo celular. Tenía un mensaje de voz de un número desconocido. Lo reproduje. Era la voz de uno de los acreedores, el del auto negro. Señora Mondragón, vimos las noticias. Su hijo está en manos federales. Entendemos que la deuda es incobrable por el momento. No volveremos a molestarla. Buen día. Sonreí con amargura. El respeto, ese animal esquivo que a veces solo se consigue mostrando los dientes. Me giré hacia mis hijas. Carmela, Lucía, séquense esas lágrimas. Hay mucho trabajo que hacer. Rogelio dejó un desastre administrativo y tenemos que auditar cada factura de los últimos 3 años. Y tú, Carmela, vas a aprender a manejar las cuentas. Se acabaron los secretos y se acabó depender de los hombres de la familia para que nos digan cuánto vale nuestro sudor. Sí, mamá, dijo Carmela, irguiéndose. Vi en sus ojos un brillo nuevo, una chispa de la misma fuerza que me había mantenido en pie todos estos años. Y Lucía, continué, quiero que vayas al pueblo y hables con el gerente del banco. Dile que voy a ir mañana personalmente a renegociar las condiciones de nuestros créditos. Y dile que si me vuelve a mirar con lástima, retiro hasta el último centavo y lo guardo debajo del colchón. Lucía sonrió, una sonrisa tímida pero genuina. Se lo diré, mamá. La casa, que horas antes parecía una tumba fría llena de miedo, empezaba a respirar de nuevo. El aire circulaba. El peso de la mentira y el robo de Rogelio se había levantado, dejando un espacio doloroso pero limpio. Me fui a mi despacho. Me senté frente al escritorio vacío, donde antes estaba la computadora que sirvió de trampa. Abrí el cajón y saqué la foto familiar. La miré por un largo rato. La cara sonriente de Rogelio me devolvió la mirada. No la rompí, no la guardé. La dejé ahí, en el centro del escritorio. Sería mi recordatorio constante. Un recordatorio de que el amor de madre no es ciego. El amor de madre tiene que ser vidente, estratega y a veces verdugo. El teléfono sonó. Era el fiscal Martínez de nuevo. Doña Jacinta. Rogelio está siendo procesado. El juez ha dictado prisión preventiva sin fianza por riesgo de fuga. Me ha pedido que le transmita un mensaje. Dígame, dijo. Dile a mi mamá que tenía razón. El miedo enseña. Cerré los ojos y dejé escapar un suspiro que llevaba guardando desde que descubrí el robo. Gracias, fiscal. Manténgame informada. Colgué. Me sentía vieja, sí, más vieja que ayer. Cada hueso me dolía y el corazón lo tenía arrugado como una pasa. Pero al mismo tiempo sentía una claridad absoluta. Había recuperado el control. Había recuperado mi nombre. Me levanté y fui hacia la ventana. Abajo, en el patio, mis nietos jugaban con los perros, ajenos a la tragedia, ajenos a que su tío dormiría hoy en una celda de concreto. La vida seguía, la finca seguía. Y yo, Jacinta Mondragón, todavía estaba aquí para asegurarme de que nadie olvidara que las raíces de este árbol son profundas y que, aunque el tronco parezca seco, la savia corre más fuerte que nunca. La revelación no fue solo para Rogelio, fue para todos. Ahora sabían que la vieja no era una víctima, era la arquitecta de su propio destino. Y ay de aquel que se atreviera a intentar derrumbar lo que mis manos construyeron. Han pasado 3 meses desde que la patrulla bajó la loma llevándose a mi hijo, y el silencio en la esperanza ha cambiado de color. Antes, el silencio era una manta pesada, tejida con la angustia de esperar el siguiente desastre, la siguiente llamada de cobro, la siguiente mentira de Rogelio. Ahora, el silencio es verde y productivo. Es el sonido del viento moviendo las hojas de los cafetales. Es el mugido lejano del ganado en el potrero nuevo. Y es, sobre todo, la paz de saber que los cimientos de esta casa ya no tienen termitas royendo la madera. Me ajusté el chal sobre los hombros mientras bajaba de la bestia frente al banco agrario. Esta vez no vine a cerrar cuentas ni a gritarle a nadie. Vine a firmar. Pero la entrada fue distinta.
El guardia de seguridad, un muchacho que antes ni me miraba, se enderezó como si hubiera visto entrar a un general y me abrió la puerta con una reverencia exagerada. Adentro, el murmullo habitual de las filas se detuvo un instante. Sentí las miradas. Ya no eran miradas de lástima hacia la pobre viuda con el hijo calavera. Eran miradas de respeto mezcladas con un temor reverencial. El chisme en los pueblos corre más rápido que el agua loma abajo. Todos sabían que Jacinta Mondragón había entregado a su propio hijo a la justicia federal para salvar el patrimonio familiar. Unos me decían, la dama de hierro. Otros murmuraban que yo tenía el corazón de piedra. No me importa ni lo uno ni lo otro. Las piedras son las que sostienen los puentes, y el hierro es lo que aguanta el techo. El gerente, el mismo jovencito de traje brillante y sonrisa de plástico, salió de su oficina casi corriendo. «Doña Jacinta, qué honor tenerla aquí», dijo, y noté que le sudaban las manos. «Pase, pase, por favor. Ya tenemos los papeles de la reestructuración listos, tal como usted los pidió». Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio. No sonreí. «Espero que las tasas sean las que discutimos por teléfono, muchacho. No tengo tiempo para leer letras chiquitas hoy». «Por supuesto, doña Jacinta. Todo está en orden. Tasa preferencial para clientes, de alto perfil y riesgo cero». Firmé los documentos con mi pluma fuente, esa que rasga el papel con autoridad. Al terminar, levanté la vista y lo miré a los ojos. «Una cosa más. Quiero que autorice a mi hija Carmela como titular secundaria en las cuentas operativas. Ella vendrá mañana a registrar su firma. Y quiero que la traten con la misma diligencia con la que me tratan a mí. Si ella dice que el cielo es verde, ustedes pintan el techo de verde. ¿Entendido?» «Sí, señora. Totalmente». Salí del banco con la frente en alto. El sol de la plaza me golpeó en la cara, pero se sentía bien. Se sentía limpio. Había recuperado el control de mi dinero, pero más importante aún, había recuperado la dignidad de mi apellido. Nadie volvería a pensar que a los Mondragón se les puede ver la cara de tontos. El viaje de regreso a la finca fue tranquilo. Al llegar, vi a Carmela y a Lucía en el patio de secado, con sombreros de ala ancha y libretas en la mano, discutiendo con los recolectores sobre la calidad del grano. Me detuve un momento a observarlas desde la camioneta. Durante años, cometí el error de criar a mis hijas para que fueran mujeres de bien, suaves, hogareñas, mientras volcaba todas mis esperanzas de liderazgo en Rogelio solo por ser varón. Fue mi culpa, mi ceguera machista heredada de mi padre, pero la crisis las había despertado. Carmela, que antes temblaba si tenía que regañar a un perro, ahora estaba señalando un saco de café con firmeza, exigiéndole al capataz que lo pesara de nuevo. Lucía llevaba las cuentas en una tablet, con el ceño fruncido, calculando márgenes. Bajé del coche y Eliseo se acercó a recibirme. «¿Cómo le fue en el pueblo, patrona?» «El banco es nuestro, Eliseo. Y las muchachas», señalé con la barbilla hacia el patio. «Las muchachas son unas leonas». Eliseo sonrió, mostrando sus dientes manchados de tabaco. «La sangre no se hace agua, doña Jacinta. Solo necesitaban que usted les soltara la rienda». Esa tarde me preparé para lo que sabía que sería la parte más dura de mi victoria. Preparé una cesta con comida, arepas de maíz, queso fresco, dulce de guayaba y un termo con café oscuro. No eran lujos, eran sabores de casa. Le pedí a Eliseo que me llevara a la ciudad, al centro de reclusión. El viaje duró 4 horas. 4 horas viendo pasar el paisaje, viendo cómo el verde de la montaña se convertía en el gris del asfalto y el concreto. La cárcel federal es un lugar feo, un edificio que parece una caja de zapatos de cemento rodeada de alambres de púas. El aire allí huele a encierro y a desinfectante barato. Pasé los controles de seguridad. Me revisaron la cesta. Partieron las arepas para ver si llevaban algo adentro. Olieron el café. Me aguanté la humillación con la espalda recta. Soy madre, y las madres aguantan lo que sea. Cuando finalmente me senté en la sala de visitas, al otro lado del vidrio blindado, el corazón me latía en la garganta como un pájaro asustado. Rogelio salió por la puerta de metal. Llevaba el uniforme beige de los internos. Se había rapado la cabeza y había perdido peso, mucho peso. Ya no tenía la barriga de la buena vida ni el bronceado de club campestre.
Se veía pálido, ojeroso, se veía humano. Se sentó frente a mí y agarró el teléfono negro colgado en la pared. Yo hice lo mismo. «Hola, mamá», dijo. Su voz sonaba ronca, pequeña. «Hola, hijo. Te traje algo de comer, pero dicen que te lo dan después». Rogelio asintió, mirando sus manos entrelazadas sobre la mesa de metal. Manos que ya no tenían manicura, manos que empezaban a mostrar callos de trabajo, porque en ese lugar a todos los ponen a hacer algo. «¿Cómo está la finca?», preguntó, sin mirarme a los ojos. «Bien. La cosecha viene fuerte este año. Carmela está manejando la nómina y Lucía se encarga de los proveedores. Estamos sacando adelante el negocio». «Me alegro». Hubo un silencio largo, incómodo. «Mamá, yo he tenido mucho tiempo para pensar aquí. Demasiado tiempo. El tiempo sobra cuando la libertad falta, Rogelio». Él levantó la vista. Tenía los ojos aguados. «Los abogados dicen que, si me declaro culpable y devuelvo lo que queda en las cuentas bloqueadas, me pueden bajar la pena a 4 años. Quizás 3 por buena conducta». «Eso suena razonable», dije manteniendo la compostura. «Es mejor que 10 años peleando una mentira». «Mamá», se le quebró la voz. «Esos hombres, los del auto negro, ¿volvieron?» «No. Cuando salió la noticia de tu arresto y el congelamiento de activos por la fiscalía, entendieron que eras intocable. Cobrarle a un preso federal es imposible. Te dieron por pérdida total». Rogelio cerró los ojos y una lágrima solitaria le rodó por la mejilla mal afeitada. «Me salvaste la vida, ¿verdad?», susurró. «Yo estaba tan furioso ese día. Pensé que me odiabas. Pensé que querías destruirme. Pero si me hubieras dado el dinero, si me hubieras dejado libre, ellos me habrían matado cuando se acabara la plata». Puse mi mano sobre el vidrio, justo donde estaba la suya del otro lado. El cristal estaba frío, pero sentí una conexión que no sentía desde que él era un niño. El amor de una madre no siempre es dulce, Rogelio. A veces es amargo como la quina. A veces el amor es una jaula para que no te coman los lobos. Te metí aquí porque aquí estás vivo. Y mientras estés vivo, hay esperanza de que algún día seas el hombre que tu padre quería que fueras. Lo siento, mamá. Perdóname por decirte vieja. Perdóname por robarte. El perdón te lo ganas, hijo. No con palabras, sino con hechos. Cumple tu condena. Aprende a vivir con poco. Limpia tu alma de esa codicia que te pudrió. Cuando salgas por esa puerta, si sales limpio, la esperanza tendrá un lugar para ti. No como patrón, no como dueño, como trabajador. Tendrás que ganarte el pan como lo hace Eliseo, como lo hacen tus hermanas. Rogelio asintió despacio, tragando grueso. «Entendido, patrona». Sonreí, una sonrisa triste pero genuina. Era la primera vez en 20 años que me llamaba así con respeto y no con burla. «Cuídate, hijo. Vendré el próximo mes». Colgué el teléfono y me levanté. Salí de la prisión sin mirar atrás, porque si miraba atrás me derrumbaría, y Jacinta Mondragón no se derrumba en público. Lloré en el coche, sí. Lloré en silencio mientras Eliseo conducía de vuelta a la montaña. Lloré por el tiempo perdido, por el dolor necesario, por la herida que supone amputar una parte de tu vida para salvar el resto. Pero cuando vi aparecer el letrero de madera de Hacienda La Esperanza al atardecer, me sequé las lágrimas. Esa noche organizamos una cena en la terraza. No era una celebración, era una asamblea. Estaban mis hijas, mis nietos, Eliseo y hasta el abogado de la familia. «Quiero hacer un anuncio», dije poniéndome de pie en la cabecera de la mesa. Todos callaron. El sonido de los grillos llenaba el espacio. Saqué el nuevo libro de actas de la finca. Durante mucho tiempo pensé que mi deber era protegerlos a todos ustedes de la realidad. Pensé que mi fuerza bastaba, pero la vejez, esa que Rogelio usó para insultarme, en realidad ha sido mi maestra. Me enseñó que nadie es eterno y que el poder que no se comparte se pudre. Miré a Carmela y a Lucía. A partir de hoy, la administración de la finca es compartida. Ustedes tienen firma y voto. Yo me quedo con el derecho de veto, porque sigo siendo la dueña y porque todavía tengo dientes, pero ustedes llevarán el día a día. Mis hijas se miraron, sorprendidas y emocionadas. «¿Y tú, mamá? ¿Te vas a retirar?», preguntó Lucía. Solté una carcajada seca que hizo volar a un par de palomas del techo. «¿Retirarme? Hija, yo voy a morir con las botas puestas».
Pero ahora voy a dedicarme a lo que realmente me gusta, el campo. Voy a volver a caminar los cafetales, a revisar los injertos, a pelear con las plagas de broca. Voy a dejarles los números y los bancos a ustedes. Yo vuelvo a la tierra. Miré a mis nietos, que me observaban con ojos grandes. Y ustedes, les señalé, van a aprender. En las vacaciones, nada de videojuegos todo el día. Van a aprender a ordeñar, a sembrar y a entender que el dinero no sale de un cajero automático, sale del sudor y de la tierra. Porque el día que yo falte, no quiero que ningún vivo de la ciudad venga a enredarlos. La cena continuó entre risas y planes. Se respiraba un aire nuevo. Ya no era una monarquía absoluta donde yo cargaba con todo el peso del mundo. Era una familia. Una familia con cicatrices, sí, pero las cicatrices son piel más dura. Más tarde, cuando todos se fueron a dormir, me quedé sola en el porche. La noche estaba despejada, llena de estrellas. Me mecí suavemente en mi silla de mimbre, escuchando el crujido familiar de la madera. Saqué de mi bolsillo la carta que me había llegado esa mañana. Era del fiscal Martínez. Decía que la investigación sobre la red de lavado de dinero había avanzado gracias a la captura de Rogelio y a la información de sus cuentas. Habían caído peces gordos. Mi trampa, mi dolorosa trampa de madre, había servido para algo más grande que mi propia casa. Miré mis manos a la luz de la luna. Estaban viejas, arrugadas, con manchas de hígado. Rogelio me preguntó, «Ya eres vieja, ¿para qué lo quieres?» Se refería al dinero. Ahora tengo la respuesta clara. No lo quería para comprar joyas, ni viajes, ni lujos vacíos. Lo quería para esto, para tener la libertad de decidir, para tener el poder de proteger, para poder sentarme en esta silla, bajo este techo que mi esposo y yo construimos, y saber que nadie, absolutamente nadie, puede sacarme de aquí hasta que Dios me llame. La vejez no es una condena, es un privilegio. Es la acumulación de todas las batallas ganadas y perdidas. Y mientras tenga memoria, mientras tenga voz y mientras tenga esta tierra bajo mis pies, seguiré siendo la patrona. Apagué la luz del porche y entré a la casa, cerrando la puerta con suavidad, pero con firmeza. Mañana hay que madrugar. Hay que revisar la cerca del potrero sur y enseñarle a mi nieto mayor cómo se afila un machete. La vida sigue, y Jacinta Mondragón apenas está empezando su segunda cosecha. La casa quedó en silencio, pero ya no era un silencio vacío. Era el silencio fértil de quien duerme tranquilo sabiendo que las cuentas están claras y los lobos, por fin, están lejos.